Hola y bienvenidos a Incertidumbres. Yo soy Gesnubis y hoy te voy a hablar de... Hola, el día de hoy vamos a estudiar o a conocer o analizar o comprender dos conceptos fundamentales para analizar la cinemática de los movimientos. Son conceptos básicos, lo vamos a ver de manera básica. El concepto de vector desplazamiento y el concepto de distancia. Comencemos analizando el siguiente gráfico. Como ven, tenemos en este gráfico XY una trayectoria. Una trayectoria es el camino que deja el movimiento que hace una partícula durante el tiempo. En este gráfico la estamos viendo el movimiento en dos dimensiones, considerando cómo se mueve en el eje Y y en el eje X simultáneamente. En el gráfico tenemos en un punto de la trayectoria el vector posición 1 y en otro punto de la trayectoria el vector posición 2. Estos vectores, posición 1 y posición 2, se ubican en determinados puntos y tiempos sobre la trayectoria. El vector delta R, que está en color verde, representa el vector desplazamiento. Este vector que une un extremo con otro extremo de los vectores posición 1 y posición 2 es el resultado de la resta entre el vector 2 menos el vector posición 1. De tal manera que el vector desplazamiento queda definido con la diferencia entre dos vectores posición, uno final menos uno inicial. Como es un vector, al igual que el vector posición cuando lo vimos anteriormente, para conocer el tamaño del nuevo vector, el vector desplazamiento, nosotros tenemos que calcular su módulo. En este caso se representa aquí la diferencia de las componentes en las X, como lo ven en el gráfico de la proyección que tiene el vector desplazamiento en las X. Esto lo elevamos al cuadrado más la diferencia de la proyección que tiene el vector desplazamiento en el eje vertical elevado al cuadrado, como lo ven en la fórmula que está aquí. Ahora, la distancia representa la longitud total del recorrido que realiza un objeto. Siempre es un valor positivo, no tiene dirección, tampoco tiene sentido. Se mide en unidades de longitud y la distancia mide todo el recorrido, sin importar la dirección ni si se repiten las trayectorias. ¿Qué quiere decir esto? Que si el móvil o la partícula realiza una trayectoria, como la ven en la curva roja de la gráfica, la distancia será todos los tramos que están implícitos en esa trayectoria. Tendría yo que sumar todos los tramos de la trayectoria de la curva roja para indicar cuánto fue su distancia total o la distancia en determinados puntos. La diferencia con el desplazamiento es que el desplazamiento es el camino más corto que pudo haber realizado esa trayectoria. En este caso tomamos ejemplo el punto R1 y el punto R2. El camino más corto lo da la flecha verde, la flecha vector verde, que sería el desplazamiento. Si yo pudiera sumar todo el arco que está sobre la flecha verde, me daría cuenta que en longitud su tamaño es mucho mayor que la del desplazamiento R. Vamos a ver esto en un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo 1. Como ven, tenemos un gráfico con una hormiga que parte desde su origen y hace una trayectoria en el eje horizontal, lo que significa que el análisis que vamos a realizar es el desplazamiento que hace la partícula considerando su trayectoria solamente o su movimiento solamente en el eje horizontal. Es decir, no está en el plano, no estamos considerando el movimiento en el eje X y en el eje Y, solamente en una dimensión. ¿Qué significa esto? Significa que por ser un vector, su dirección estaría representada por la ubicación de la partícula con respecto a su origen. En este caso, con respecto a la horizontal, puede estar con dirección positiva con respecto a su origen o con dirección negativa con respecto a su origen. En cuanto al sentido, el sentido puede ser este como este, o derecha o izquierda. Si el movimiento que estuviéramos analizando estuviera en el eje vertical, fuera la misma situación, siempre considerando dónde se encuentra la partícula con respecto a su origen. Puede estar en el eje positivo con respecto al origen, como en el eje negativo con respecto al origen, y con el sentido norte o sur. Teniendo esto claro, veamos la trayectoria que hace la hormiga. La hormiga sale de su origen, llega al punto P, y se devuelve al punto M. Nos solicitan que encontremos el desplazamiento que realizó la hormiga hasta el punto P.
Él sale de su origen, llega al punto P y está marcado con una flecha vector en azul. Si vemos la escala que está ubicada en el eje de referencia que se está utilizando, inmediatamente observamos que su desplazamiento fue de 60 unidades de longitud. Aplicando la fórmula, tenemos que el desplazamiento es la diferencia del vector posición que estuvo desde 0 a P menos el vector posición que tuvo en el punto 0, el punto O. Sustituyendo los valores, tenemos que el vector desplazamiento PO es igual a 60 unidades de longitud, porque es el vector que tenemos de 0 a P menos el vector 0, que es 0, porque está en el origen. Cuando hacemos esta diferencia, el vector desplazamiento nos está dando 60 unidades de longitud con sentido o dirección positivo con respecto a su origen. Estaríamos en el sentido este. Y si lo vemos en la gráfica, coincide con lo que nos está dando el resultado. En la parte B del ejemplo nos están solicitando el desplazamiento de la hormiga, pero que hizo del punto P al punto M. En este caso, si lo vemos en la gráfica, observamos que es el flecha vector rojo que tenemos en la gráfica y observamos que realizó un desplazamiento de 60 a 40. Vamos a aplicar la fórmula para corroborar esto. La fórmula sería el vector MP, el vector posición hasta el punto M, menos el vector posición hasta el punto P. El vector posición es el vector M hasta el punto M, es el que está ubicado con la flecha vector y nos da amarilla, desde 0 a 40. Si sustituimos los valores, tendríamos 40 en el sentido positivo, menos es el menos de la fórmula de desplazamiento, el vector posición hasta el punto P. Si vemos desde el origen hasta el punto P, tenemos 60 en el sentido positivo. Entonces sustituimos los valores y como resultado nos está dando 20 unidades de longitud en dirección negativa, es decir, que se está devolviendo a su origen, va de regreso en sentido oeste o hacia la izquierda. Si vemos la gráfica, vemos que entre 60 y 40 tenemos 20 unidades de longitud. Entonces coincide con lo que está en la gráfica. Por último, nos piden cuál fue el desplazamiento total. Recordando la teoría, el desplazamiento total que nos piden es la sumatoria algebraica de todos los desplazamientos que hizo la partícula durante la trayectoria recorrida. En este caso hizo 2 desplazamientos que ya los calculamos. Sustituimos en la ecuación que tenemos acá y nos quedaría que el desplazamiento total es la sumatoria del desplazamiento que hizo en su inicio de 0 a P y el desplazamiento que hizo en su parte final de M a P. Sustituyendo los valores que ya tenemos que considerar el signo porque es una sumatoria algebraica y nos da que su desplazamiento corresponde a 40 unidades de longitud y dirección positiva con respecto al origen. Como vemos, sería la diferencia que tenemos entre el vector posición P, que lo vemos en la flecha azul, y le restamos el vector posición M, que lo vemos en la flecha roja, el vector de posición que fue de P a M, lo vemos en la flecha roja, le restamos eso y nos queda como resultado que el desplazamiento total de manera gráfica es lo que está en la flecha vector en amarillo, que coincide con los datos que estamos obteniendo, con su signo que nos está diciendo que está ubicado a la derecha del origen en que partió la hormiga en este caso. Ahora veamos la diferencia cuando nos piden que calculemos la distancia total recorrida. Recuerden que la distancia total recorrida viene dada por todos los tramos que realizó la partícula durante el movimiento en el tiempo determinado. Aplicamos la fórmula siguiente, donde dice que la distancia total recorrida es la suma algebraica de los valores absolutos de los desplazamientos que realizó durante toda la trayectoria en la partícula. En este caso sustituimos estos valores por los 2 desplazamientos que hizo la hormiga, el desplazamiento que hizo desde el origen hasta el punto P, más el desplazamiento que hizo desde el punto P al punto M. Recuerden que siempre en valores absolutos, es decir, que no se considerarán los signos que arrojaron estas diferencias. Sustituyendo los valores que ya tenemos y que se realizaron en la lámina anterior,
tenemos que la distancia total es la suma de 60 más 20, asumiendo que el valor absoluto de menos 20 es 20. En tal sentido, la distancia total nos quedaría con 80 unidades en el eje horizontal, a diferencia del desplazamiento que nos dio 40 unidades de longitud hacia la derecha. Ahora veamos un segundo ejemplo. En este ejemplo vamos a hacer un análisis cinemático al gráfico posición en función del tiempo. Al igual que en el caso de la hormiguita, tenemos un análisis cinemático en la dimensión horizontal, pero la estamos relacionando con el tiempo. Aparece el tiempo en el eje X como variable independiente y aparece el eje horizontal o el movimiento que realizó la partícula en el eje horizontal en el eje vertical, como lo ven acá. ¿Qué podemos analizar de este gráfico? Que la partícula partió desde el origen, hizo una trayectoria del punto A, que es desde el origen, al punto B, luego llegó al punto C, al punto D, el punto E y el punto F. En cada tramo que realizó, podemos decir que la partícula se alejó del origen a unos 40 metros. Posteriormente, de los 40 metros a 20 segundos después, se mantuvo en los 40 metros en el punto C. Esto indica que la partícula no se movió, se mantuvo en reposo de B a C, para luego aumentar o seguir su movimiento al punto D, moviéndose a 60 metros del origen. Posteriormente, en este punto, vemos nuevamente que transcurrido el tiempo no hubo un movimiento, no se siguió alejando o acercando al punto de origen, lo que indica que la partícula también se detuvo del tiempo 30 al tiempo 40 segundos, la partícula no realizó movimiento. Para, después de los 40 segundos, iniciar su movimiento, pero si vemos la inclinación del movimiento que tuvo de E a F disminuyó. Esto lo que quiere decir es que la partícula regresó del punto E al punto F, hizo un regreso hacia el origen. El desplazamiento aquí debería ser negativo. El desplazamiento de AB debería ser positivo, el de BC debería ser nulo, de C a D debería ser positivo, de D a E debería ser nulo y de D a F debería ser negativo. Si esto lo analizan antes de realizar las operaciones matemáticas, podrían decir o podrían estar seguros de lo que están haciendo. Vamos a ver. Como primero nos están solicitando el desplazamiento total. Como ya les he dicho, el desplazamiento total sería la suma algebraica de cada desplazamiento por tramo, en el caso de la gráfica. Para esto utilizamos la fórmula de la sumatoria de los desplazamientos por tramo. Empezamos entonces con el primer tramo, que sería de B a A. Entonces el vector desplazamiento sería el vector diferencia de posición B menos posición A. Si observamos o extraemos los valores de la gráfica, podemos sustituir los valores y el primer tramo me daría 40 metros del origen. Si lo vemos en la gráfica, vemos que nos está dando positivo porque se está alejando del origen y en unidades tamaño nos está dando bien porque coincide con lo que dice la gráfica. Ahora, la posición de C a B, observamos la posición C menos la posición B. Si vemos, la posición es la misma. Al ser la diferencia, el desplazamiento C a B nos da 0, indicando que la partícula no se movió. Hacemos ahora el desplazamiento de D a C. Restamos de posición D menos posición C con los valores que nos indican la tabla y nos da que hizo un desplazamiento de 20 metros, que es la diferencia que tiene 60 menos 40, coincidiendo con lo que está en el gráfico. Tenemos nuevamente un desplazamiento de E a D, donde las vectores posiciones tienen el mismo valor. ¿Qué es lo que indica? Que durante este lapso de tiempo la partícula no realizó movimiento, estuvo en reposo y su valor en desplazamiento sería 0 metros. Finalmente hacemos el desplazamiento en el tramo FE. Sustituimos los valores que nos indica la gráfica. La posición F tiene un valor de 20 metros y la posición E tiene un valor de 60, siendo la posición final menor que la posición inicial, indicando que la partícula se está regresando al punto de origen y su resultado me debe dar negativo. Evidentemente, cuando hacemos los cálculos nos da 40 metros en magnitud y con dirección negativa, o sea,
regresando a su origen. Una vez que ya obtuvimos todos los cálculos y los valores de los desplazamientos por tramo, procedemos a sustituirlos en la fórmula del desplazamiento total. Como ven acá, tenemos ya la ecuación, comenzamos a sustituir los valores tramo por tramo, considerando que es una suma algebraica, hacemos la operación y nos da que el desplazamiento total es igual a 20 con dirección positivo desde el origen. 20 metros con dirección positivo desde el origen. Esta es una manera de nosotros calcular el desplazamiento total, pero existe otra que se hace directamente con la gráfica, considerando el punto de origen de la trayectoria y el punto final, es decir, el punto A al punto F. Podemos trazar un vector desde el punto A hasta el punto F. Ese vector nos indicaría inmediatamente el desplazamiento total de todo el recorrido que hizo la partícula. Veamos acá a continuación cómo sería ese vector desplazamiento desde el origen hasta el punto F. Como ven en la gráfica, nos refleja el punto F, inmediatamente los 20 metros que nos arrojó la fórmula. De una manera directa de hacer el cálculo y de manera gráfica. Ambos deben coincidir. Ahora veamos cómo sería el cálculo de la distancia total recorrida. Para la distancia total recorrida utilizamos la fórmula que nos dice la sumatoria total de cada desplazamiento obtenido en la trayectoria en valores absolutos. Es decir, considerando positivo todos los resultados de los desplazamientos obtenidos, como lo ven en la fórmula. Una vez que ya obtenemos ese resultado, sustituimos los valores y procedemos a hacer el cálculo, el cual nos da 100 metros. Lo interesante acá es que observen la diferencia que hay entre la distancia y el desplazamiento. La distancia total del recorrido implica todas las longitudes que trazó el móvil durante todo el recorrido o la trayectoria. Y el desplazamiento es la distancia que existe entre el origen y el punto final de la trayectoria. Siempre esa distancia del desplazamiento total es más pequeña o debería ser más pequeña que la distancia total recorrida, ya que el desplazamiento es el camino más corto en la trayectoria y la distancia es toda la trayectoria realizada por la partícula. Aquí espero que todos los conceptos hayan quedado claros para iniciar el análisis cinemático, recordando que existen ahora nuevos conceptos que se relacionan con la variable tiempo, como son velocidad y rapidez media. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, regálame un me gusta, comparte, comenta, porque de verdad que me ayudarías un montón. Hasta la próxima.